Estoy en una serie de enseñanza que se llama Rescate, guiándote a ti y a los demás hacia la libertad. Y primera sesión con que empecé, hablábamos de preparación para poder guiar a sí mismo y a otras personas. Primera cosa es, hay que tener una preparación espiritual, no tanto de la capacidad, nuestros deberes, nuestras habilidades, experiencias, conocimiento y estudio, pero habilidad de poner las cosas en la perspectiva divina. Eso es lo que necesitaba en la vida de Moisés. Hay que experimentar la libertad antes de compartirla con otras personas también. Y Moisés tenía que ser liberado del miedo de fracaso, miedo de fallar en algunas cosas, sentido de equivocación. Y Dios toma a Moisés en el proceso enseñándole que no se trata de Moisés, no se trata de la habilidad de nosotros. Cuando hablamos de la cosa grande de Dios, todo se trata de Dios. ¿Está de acuerdo? No se trata de nosotros. Muchos nos hicieron pensar que en realidad todo depende de mi decisión, mi deseo, lo que yo hago, mi orientación. No. Cuando hablamos del ministerio, cuando hablamos de las cosas de Dios, todo se trata de Él. Él lo hará según su deseo. A veces no entendemos, pero Él lo logrará sin fallar, 100%. Eso fue la esencia de la preparación de la primera sesión con que abrimos. La última vez que me tocó continuar con ese tema, sesión 2, hablábamos de confrontación. Es un proceso que Moisés tenía. Moisés tenía confrontación con Faraón y también había confrontación entre Moisés y el pueblo de Israel. Su gente, su pueblo, propio pueblo, no entendía las cosas. Había diferencia entre ellos, había confrontación. Con Faraón, obviamente, Faraón tenía una cosa muy fija y que va contra de lo que deseaba Dios, ¿no? Aún entre Moisés en sí mismo tenía una confrontación en su interior, con su propio temor. Así que la libertad es un proceso, no es solo un evento. Entonces continuamos con la sesión de hoy, sería sobre el tema de liberación. Liberación. Recuerda cuando Aarón y Moisés fueron con Faraón la primera vez, en Éxodo 5, voy a empezar con ese texto que están viendo en la pantalla. Éxodo 5, 1 y 2 dice así. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y contesta Faraón. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La respuesta de Faraón es muy clara, ¿no? Básicamente lo que está diciendo él es: ¿quién es este Dios a quien tengo que obedecer? Yo soy la persona más potente de todo el planeta. Yo soy el rey. Yo soy casi Dios. Yo no tengo que obedecer a ese Dios que no conozco. Así que cuando él habla así, Dios contesta a la pregunta o respuesta de Faraón con 10 plagas, 10 enseñanzas audiovisuales
que hablamos, ¿no? Para mostrar su grandeza. Y las primeras 9 plagas solo habían endurecido, la Biblia dice, más el corazón de Faraón. No sirvió entonces para dejar ir al pueblo, ¿no? No había progreso, no había mejoría, ¿no? Aún Moisés se queja y dice, Dios, esto no está funcionando bien. Y de hecho se empeoró la situación y está poniendo la vida miserable, la vida de los israelitas, Faraón. Y Faraón me dijo también que nunca regresara a él. ¿Qué pasa? No está funcionando. Entonces, ¿qué haría Dios ahora? Seguimos. En Éxodo 11:1 dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí de todo. Esa última frase me llama atención, ¿no? Seguramente os echará de aquí del todo. Recuerda, la petición original era que unos días para ir a adorar a Dios, ¿no? Pero aquí el resultado final va a ser, dice Dios, seguramente os echará de aquí del todo, ya, permanentemente, una salida, un éxodo permanente de todo el pueblo, ¿no? Finalmente vais a ser libres. Eso es lo que está diciendo. Dios promete que la 10ª y última plaga los liberará. Finalmente lograréis la libertad. Ahora lo que Dios dijo sobre la última plaga, Moisés está compartiendo el plan de Dios con el pueblo de Israel. Sigue en este siguiente versículo 4 en Éxodo, dice, y dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todos primogénitos en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Todos primogénitos iban a morir, ¿sí? La última plaga de la muerte va a afectar todos los niveles de la sociedad. Aún los animales, dicen aquí, serán la parte de este juicio. Eso es muy significativo porque hasta ahora Faraón y su familia estaban protegidos de muchos impactos de las plagas, primeras 9 plagas, ¿no? En alguna forma. Porque ellos estaban en el palacio, protegidos, y tenían comida suficiente, tenían sus siervos para mandar. Así que se dice, estamos en el mismo barco en la tormenta, ¿no? Pero no tocó en misma forma, porque ellos estaban protegidos de una manera especial, ¿sí? Y le afectaba menos que a otras personas. Los 9, que ya las 9 plagas que vimos, la última es lo que estamos hablando aquí, última plaga de la muerte de todos los primogénitos, ¿no? Pero esta plaga, la última, la muerte, va a afectar de una manera muy directa el hijo de Faraón. Otra vez es muy significativo porque si su hijo muere, no hay sucesión de su reinado. Su dinastía se va a acabar, se va a cortar. Y el pueblo egipcio
adoraba a Faraón como casi Dios. Recuerda que él no era solamente un rey humano, pero él está en el mismo nivel de Dios. Y Dios, el hijo de Dios, egipcio, muere por la última plaga de Jehová. Eso es un ataque muy, muy directo a Faraón. Entonces, si muere su hijo, entonces realmente no va a ser Faraón un dios, ¿verdad? Y porque no puede proteger su propia familia. ¿Recuerda la instrucción original de Dios para Moisés en Monte Sinaí, en Éxodo 4? Aquí dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces no era una sorpresa, en realidad. Aquí en Éxodo 4 ya Jehová había dicho que con los primeras 9 plagas se va a endurecer más el corazón de Faraón. Y entonces pregunta sería, ¿por qué Dios trae estas plagas duras sobre Faraón y los egipcios que nos sirve para dejar ir a su pueblo? El siguiente versículo, versículo 22, contesta esa pregunta. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿No le suena esto muy personal? Dios está tomando muy personal, ¿no? Dios está llamando al pueblo mi hijo, mi hijo. Dios está llamándonos mi hijo, su propio hijo, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Tú dificultas la vida de mi hijo, voy a pagar con la penalidad. Voy a matar por esa desobediencia, voy a matar tu hijo. Estamos viviendo en el mundo donde dice, son expertos de impersonalizar nuestro Dios, ¿no? Es una energía, es una luz, es un fluir de energía. Es que está quitando ese elemento personal. Pero ¿sabe lo que dice Dios? Dios nos dice, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Que aquí pregunto a los padres, ¿hay alguna cosa que no puede hacer para proteger a su hijo? Nada, ¿no? Nada. Haría todo, ¿no? Así yo decía a mis hijas, yo puedo morir por ellas cualquier momento para protegerlo, ¿no? Y cuando Dios dice esto, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, lleva el mismo sentimiento, ¿no? No es un ser divino lejano que no nos preocupa o solamente responde cuando gritamos de nuestro Dios. No, ese concepto es bastante equivocado cuando hablamos de nuestro Dios. Dios nos llama mi hijo, mi hijo. Y Faraón ha causado tanta dificultad para el pueblo Israel que Dios considera como su hijo. Y Dios dice, tal como trataste a mi hijo, voy a tratar a tu hijo. El castigo se ajusta al crimen. Cuando uno desobedece a Dios, un castigo viene, un castigo serio viene, ¿no? La sentencia es apropiada. Dios está juzgando el pecado. Romanos 6:23 habla así, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está el dilema, ¿no? La paga del pecado es muerte. La paga que gana el pecado al final de vida es la muerte. Pues Dios está justificando en su juicio perfecto. Pero hay un problema.
¿verdad? Hay uno dicho, Houston, tenemos un problema, ¿no? Un astronauta de Apolo 13 decía esto, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que los israelitas también eran pecadores. También eran pecadores. No eran perfectos de ninguna manera. El Dios justo no va a castigar a los egipcios solamente, dejando libre pasar el pecado a los israelitas. No sería entonces Dios justo, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios va a reconciliar el juicio con su amor? Eso es un misterio que nosotros ahora entendemos, cómo Dios resolvió este dilema de una manera perfecta, ¿sí? Cómo reconcilia su amor con su juicio. Y en la mente de Dios, las dos cosas que se ven como opuestos coexisten en una manera perfecta y una manera hermosa, ¿no? En Éxodo 12:3 dice así, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Lo que necesitaba era un sacrificio o un sustituto. Recuerda que cuando hablamos de sacrificio, la primera vez que introduce el concepto de sacrificio es cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, su hijo, ¿no? Tal como Dios había instruido en Génesis 22. ¿Recuerdan esa historia qué es lo que pasa? El momento que Abraham iba a matar a su hijo y Dios lo llama, Abraham, Abraham. Y parándolo, y Dios provee una cosa, ¿no? Porque había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Entonces prepara una provisión de sustituto, sacrificio, para sustituir con la vida de Isaac. Ese era el plan, ¿no? Y entonces, eso es la primera vez que hablamos del sacrificio. Esta vez, el sustituto va a ser un cordero aquí en Éxodo, un cordero, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer con el cordero? Veamos en verso 6. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Y verso 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal. En las casas donde vosotros estéis veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que la santidad de Dios requiere un sacrificio, y su compasión nos proporciona un sustituto. ¿Verdad? Eso es como dos lados de la moneda, inseparable. Hay un requisito para satisfacer su justicia y también hay otro lado de la moneda, es el amor, la compasión que nos proporciona ese sustituto, que satisface todas las condiciones. Eso es lo maravilloso, ¿no? Maravilloso del plan salvífico de Dios. Otra vez Dios no pasa por alto el pecado del pueblo de Israel. Él requiere un precio que hay que pagar, sea de nosotros propios o un sustituto, ¿sí? Y en este caso, su compasión nos proporciona
un sustituto, un cordero que satisface la ofensa, y el castigo que los israelitas merecían. Solo en el carácter de Dios podemos ver tal atributos en el conflicto demostrados en perfecta armonía. Los teólogos pueden debatir la eternidad y no podrá entender la grandeza, significado pleno de lo maravilloso del plan salvífico de Dios. Así que, ¿qué es entonces la Pascua del Antiguo Testamento? La instrucción es muy clara. Cada uno necesitaba tomar un cordero, cada familia de hecho, ¿no? Sacrificándolo, poniendo la marca de la sangre del cordero en los dos postes y en el dintel de las casas. Cuando viene el juicio, dice Dios, pasaré por encima. Pasaré por encima en hebreo suena como pasar, suena casi como español, ¿verdad? Pasar por encima, ¿no? Saltando por encima, es misma idea. Entonces no habrá la muerte. Y este evento de Pascua, sale Pascua, tradición de Pascua de este mismo evento, es evento tan importante para los judíos hasta la fecha. Para los judíos quizá celebración de Pascua hoy día sería lo más importante del calendario judío, ¿sí? Pero no somos judíos, no sé si habrá algunos judíos aquí, pero la mayoría de nosotros no somos judíos. Entonces, ¿qué aplicación tenemos nosotros? ¿Que nos importa este evento del Antiguo Testamento para nosotros? Claro que sí. La Pascua del Antiguo Testamento solo cubre el pecado de una manera temporal, una medida temporal que hay que repetir con cada ofensa. Y nuestro sacrificio nunca sería suficiente para el pecado que cometemos. Tenemos que tener muchas ovejas y corderos, ¿verdad? Para poder satisfacer todas las ofensas que hacemos con nuestra mente, nuestra acción, nuestra orientación, ¿no? Un día yo empecé a contar, ¿verdad? ¿Cuántas ofensas yo haría al día, ¿no? Cuando llegué como 300, todavía en la mañana, ya dejé de contar, ¿verdad? Entonces sí, tendríamos que llevar un cordero para cada ofensa, ya llegaríamos pronto en bancarrota, ¿no? En unas horas nada más. Así que eso es lo que pasa, que la Pascua del Antiguo Testamento, el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento es algo temporal, ¿sí? Nada más cubre, no soluciona, ¿verdad? Pero Juan nos dice una cosa maravillosa, Juan capítulo 1, que nos declara la solución permanente en Cristo, en uno de su evangelio, ¿verdad? Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero, con mayúscula, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora tenemos el Cordero con mayúscula, ¿no? El Cordero que satisface todo el pecado del mundo, no solamente de una persona, todo del mundo. Algunos dicen, ¿qué pasa entonces pecados que voy a cometer futuro? No se preocupe. El sacrificio de Jesucristo es suficientemente poderoso para perdonar el pecado del pasado, presente y futuro. Estamos cubiertos. Aunque nos sentimos así, a la vista de Dios, cuando Dios nos ve con ese filtro de la sangre de Jesucristo, Dios nos ve perfectos. Mis hijos perfectos.
Eso es como Dios nos ven, ¿no? Claramente hay en este versículo que estamos viendo, hay alusión o paralelo de la Pascua del Antiguo Testamento, de Éxodo, con Jesucristo en este versículo, ¿no? Así que 3 cosas. La santidad de Dios requiere un sacrificio, porque Dios es santo, necesita un sacrificio sin fallar. Hay que tener sacrificio para llegar a la santidad de Dios. Segundo, su compasión nos proporciona un sustituto. Dios nos indica cómo podemos conseguir este sacrificio, ese sustituto. No es nuestro deber, nuestra responsabilidad de salir a buscar donde hallamos ese sustituto. Dios nos proporciona. En tercer punto, su Hijo se convierte en nuestro Salvador. Su Hijo completa esas condiciones, siendo nuestro Salvador. Dios soluciona nuestro problema del pecado personalmente y permanentemente. El paralelo entre la muerte de Jesucristo en el Nuevo Testamento y el sacrificio del Cordero Pascual del Antiguo Testamento, francamente hablando, es imponente. Este paralelo merece nuestra adoración. Cuando entendemos esto, oh Señor, ¿qué hay otra cosa que nosotros podríamos hacer sino adorarte con todo nuestro ser? El paralelo merece nuestra adoración más que un estudio, más que un análisis. No requiere reacción de adoración. Cuando vemos el paralelo, la respuesta adecuada a este paralelo sería nuestra adoración. En siguientes dispositivos voy a hablar de ese paralelo de la Pascua del Antiguo Testamento y Jesucristo siendo nuestro Cordero Pascual. Como están viendo aquí, la Pascua en el Antiguo Testamento, la instrucción fue así. Instrucción de sacrificio fue, según Éxodo 12, 3 a 6 fue: tómese un cordero y lo inmolará. Sí, eso fue la instrucción. ¿Qué tal del Nuevo Testamento? En Juan 1:29 la instrucción fue: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ya empieza a ver ese paralelo, ¿no? La condición de sacrificio en el Antiguo Testamento. El animal será sin defecto. Sin defecto. Éxodo 12:5. No puede tener enfermedad, no puede tener la mancha, no, tiene que ser perfecto, ¿no? ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? La condición del sacrificio, según 1 de Pedro 1:19. La sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Perfecto. Regresamos otra vez al Éxodo. Razón del sacrificio, Éxodo 12:12, porque ejecutaré mis juicios. Dios, siendo Dios santo, Él tiene que ejecutar su juicio, ¿no? El Nuevo Testamento, Hebreos 9:27, dice: y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Yo escuché a alguien diciendo esto, ¿no? Si nace una vez, muere 2 veces. Si nace 2 veces, muere una vez. ¿Sí? Me explico, ¿verdad? Entienden, ¿no? Los que tienen oído. Lo que quiere decir es que si nace solamente una vez, como nosotros nacimos una vez de nuestra madre, y eso es el único nacimiento que tenemos, nacimiento físico,
Vamos a morir físicamente y vamos a también morir espiritualmente. Pero cuando nacemos dos veces, naturalmente y también espiritualmente, por la fe en Jesucristo, morimos solamente una vez, la muerte física. Porque podemos mantener el gozo, como compartió la familia, acaba de experimentar, enviando a su madre al paraíso, al cielo primero. Porque ¿cómo puede mantener esto? Aunque sí hay tristeza de separación, ¿cómo podemos mantener esto? Porque entiende esto, que no hay más muerte. Muerte física es como quitar ropas viejas, ropas que ya no me sirven, ropas muy viejas, que Carmen ya está ahí con ropa nueva, ¿sí? Quitando, ¿no? Y ese mismo lugar es donde vamos a estar, ¿sí? Aplicación de la Pascua del Antiguo Testamento sería esto: tómese cada uno un cordero, ¿sí? Según orden de la familia. En el Nuevo Testamento, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra opción. No vamos a ser iluminados con tanta sabiduría que vamos a adquirir. No, solamente es simple y sencillamente solamente hay una cosa: en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otra salvación, solamente en Él. Último, resultado del sacrificio, según lo que dice en el Antiguo Testamento. Éxodo 12:23 dice: pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y el Nuevo Testamento, Romanos 8:1, ahora pues, ¿quién escribió Pablo? Pablo escribió Romanos, ¿no? Hace 2000 años. En su tiempo él dice esto: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No se espera alguna condenación? No. Si usted ha aceptado y recibido o reconocido al Cordero Pascual, no. Ninguna condenación nos espera. Eso es lo que dice Romanos 8:1. Qué impresionante esto. Qué impresionante es eso. No estamos hablando de dos dioses distintos, uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento. Estamos hablando del mismo Dios, mismo plan salvífico. Siempre somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y esto incluye el derramamiento de la sangre y el sacrificio de Él. Apóstol Pablo habla del mismo paralelo en este versículo, 1 Corintios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La historia de la Pascua nos llega a ser muy personal, nos demanda nuestra reacción personal. No solamente que quede como un entendimiento en su cabeza, pero una experiencia de tomar al Cordero Pascual en mi corazón, en mi vida. Hay una lección enorme en esta sesión. La libertad es posible solamente mediante la fe en Jesucristo. No hay otra. No busque en otras cosas. Satisfacción de su carrera, su estudio, su matrimonio. No va a hallar. Porque la Biblia dice que solamente en Él lograremos la libertad. La fe
expresada en acción. Así fue en el tiempo de Moisés, y así es ahora, y así será. Cada uno un cordero. Tanto el pueblo Israel como los egipcios tenía acceso a esto. Alguien me pregunta, ¿había no judíos en el grupo de Éxodo? ¿Había algunos extranjeros? Claro que sí, porque este ofrecimiento de la salvación llegaba a todas las naciones. De hecho, según Éxodo 12, 37, 38, voy a leer una parte nada más, dice esto, cuando describe el grupo de la gente que salieron de Egipto. En Éxodo dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. ¿Cómo entiende esto? Que había tantas nacionalidades ahí, no solamente los judíos. ¿Sí? Cuando usted comparte esto con los judíos ortodoxos ahora, se enojan, aunque está en su Biblia. ¿Sí? Dios tiene preocupación no solamente para los judíos, Dios tiene preocupación al pueblo que deposita su fe en Jesucristo, porque los llaman todos sin excepción, no importa son judíos y otros, son sus hijos, son los hijos de Dios, ¿no? Pues yo en primeros 19 años de mi vida viví en Corea. Yo nací en Corea, viví en Corea. En 19 años nadie me ha dicho nada del Evangelio. Nada. Yo no sabía nada de la iglesia. Yo era un gnóstico. ¿Gnóstico tiene que pronunciar G también? ¿O gnóstico? No sé. Pero gnóstico es una palabra que quiere decir que no es ateo. Ateo quiere decir que no cree en Dios, ¿verdad? Pero gnóstico sí cree en Dios, pero cree que no hay manera de alcanzar a entender quién es. Eso es gnóstico. Yo era gnóstico, lo que es correcto, ¿no? Luego me va a corregir mi maestra María José. Entonces yo andaba así, sabiendo que tiene que haber algún creador, pero no habrá manera humana yo podría llegar a conocer este ser, ¿verdad? Así vivía primeros 19 años de mi vida. Y ya en otra ocasión yo os dije que yo estaba rodeado por los amigos evangélicos. Todo mi tiempo de escuela e instituto, mejores amigos eran evangélicos, ¿verdad? Nadie de ellos, ni me invitaron a la iglesia. Nadie de ellos me hablaba nada de la Biblia, nada del Evangelio. Ya sabe cómo estaba tan enojado yo, ¿verdad? Con ellos. Bueno, ya llegué de esa edad a Estados Unidos. Conocí a Elena, mi esposa. Y ella, creo que primer mes que la conocí, unas primeras semanas me llevó a la iglesia. Era un miércoles, me llevó a la iglesia. Eso es mi primera vez que entré a un edificio que se llama Iglesia Evangélica. Primera vez entré en mi vida, ¿no? Y me gustó mucho el ambiente. Gente muy acogedora que me recibía con corazón abierto, casi como nuestra iglesia aquí, ¿no? Gente muy amable, todo el mundo quería hablar conmigo después del culto, ¿no? Me gustó muchísimo. Pero lo que me gustó más era que todo lo que yo buscaba en primeros 20 años de mi vida, ahí estaba, enseñando, semanalmente, ahí estaba, abriendo la Biblia, ahí estaba todo lo que yo buscaba, ¿no? Entonces yo, con la instrucción del pastor de aquel tiempo, que me decía que no, que lees Evangelio de Juan 3 veces y regresas el domingo, era miércoles, regresas el domingo, todavía quedas con alguna pregunta, te voy a contestar. Sí, muy sabio, ¿no? Entonces yo llegué a mi casa leyendo, creo que no recuerdo bien, Elena, era septiembre, octubre, por ahí, ya entrando otoño.
ya leí una vez y leyendo segunda vez, entendí. Wow, lo que yo estaba buscando toda mi vida. Ahí está, respuesta. Aquí está en este libro corto. Aquí está la respuesta. Entonces yo hice mi oración, que yo quiero ser seguidor. Yo acepto el Cordero Pascual en mi vida. ¿Qué tal de usted? ¿Usted ha aplicado la sangre de Jesús, nuestro Cordero Pascual, a su vida? No estoy hablando de que entendiera los hechos de la historia. Lo que estoy diciendo es que le fue la experiencia personal de aceptar el ofrecimiento del Cordero, una manera personal. Había participado de manera personal en la Pascua, en recibir el sacrificio de Jesucristo por su pecado. Si no lo había hecho todavía, ahora ese es su momento. Porque no necesita esperar más tiempo, no necesita hacer más investigación. Simple y sencillamente acepta el ofrecimiento de Dios. Y luego puede hacer investigación y estudio. Los que ya habían hecho esa experiencia, pues tenemos que vivir para compartir estas buenas nuevas con las personas que viven fuera de esa puerta, que no había escuchado este mensaje, como yo, en primeros 19 años, 20 años de mi vida. Nadie me dijo nada, ¿sí? Y dígale que aquí está el mensaje. Y yo creí que Jesús murió por mí, pagando la pena de mi pecado. Que recibiéndolo como mi sustituto y sacrificio, y Él me perdonó, ¿verdad? Los que están pensando de este mensaje, que todavía no está muy seguro, yo puedo decir una cosa: su vida, aunque hiciera esa decisión hoy, no va a ser perfecta de inmediato, ¿sí? Y su sentimiento quizá viene y se va, pero recuerde que no depende de su sentimiento, ¿sí? Depende del hecho histórico y hecho espiritual, que lo que Dios había hecho a través de Jesucristo. Cuando Dios nos ve, otra vez, Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Y Él nos ve perfectos. Para los que ya estamos muy seguros de que estamos en camino y esperando este día de gloria, pues, ¿qué más podemos hacer? Podemos decirle a Él: gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y no vamos a quedarnos quietos sin hablar de esto. Quiero hablar con mi vecino, mi familia, mis amigos y otros que están ahí, que necesitan escuchar este mensaje. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, te damos gracias por donde estamos nosotros, ese entendimiento que nos llegó hasta nosotros, una manera muy personal, que recibimos el Cordero Pascual en nuestro corazón. En fe, en la fe en Cristo. Gracias, Señor, porque intentar a alguien siguiendo su lógica, siguiendo su razonamiento, no muchos llegarán a esa conclusión,
pero porque tú nos consideras como tus hijos, tu hijo, tu hija propia, y toma en muy personal. Y nos amas. Y no solamente nos requieres sustituto y sacrificio, pero nos proveyes el sustituto. Y nos da el Salvador, Jesucristo, quien murió, quien resucitó y quien vendrá en gloria. Quizá muchos de nosotros, aún antes de esa venida, te veremos en gloria. Pero eso nos deja muy claro nuestro propósito, el propósito de nuestra vida, que es compartir esas buenas nuevas con las personas que no entienden todavía, no había escuchado todavía. Señor, úsanos. Señor, usa ese retiro de los jóvenes, actividades que tenemos, que invitamos a los vecinos, la amistad que tenemos con otros, cualquier cosa que hacemos, que estamos aquí para ser testigo de lo que había pasado, de una manera muy personal y impactante que cambió nuestra orientación de nuestra vida, Señor. Bendice esa iglesia y que el mensaje se multiplique, que experimentemos un crecimiento del mensaje de una manera exponencial. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.